Muchas gracias por la invitación, muchas gracias María José y al Club de Jardines entonces por la oportunidad. Primero, confírmenme si me están escuchando bien. ¿Mm? Y inmediatamente Señalicen así, por ver favor. una Sí. presentación que yo voy a colocar en mi pantalla y que ustedes debieran tener la posibilidad de visualizar. ¿Sí? ¿La están viendo? Sí. ¿Sí? ¿Se ve? Perdona. Sí se ve. Muchas Se ve gracias. bien. Ya, excelente. Ok. Bueno, vamos a... La idea mía es contarles un poco qué es lo que estamos observando en relación a este tema del cambio climático. Voy a partir con una idea que va a ser como la que inspira esta charla y, y mostrarles un poco qué es lo que estamos observando y también qué proyectamos hacia el futuro, para desencadenar con algunas conclusiones, pero mi idea es que después de esto podamos conversar y dialogar respondiendo inquietudes, percepciones, y que entre todos y todas podamos sacar lecciones de esto, ¿verdad? Y que hagamos un ejercicio de aprendizaje colectivo. Yo no pretendo decirles a ustedes cómo directamente, ¿no es cierto?, el cambio climático podría afectar a su particular realidad en el contexto en que ustedes viven o se desempeñan, pero sí, juntos quizás podamos entender un poquito más de estas consecuencias y ir aventurándonos hacia posibles vías de acción, de adaptación, de ajuste de nuestra realidad. ¿Ya? Entonces, ojalá les guste mucho. Yo les confieso que este es un tema que a mí me apasiona y que espero, Dios mediante, pueda transmitirles el mismo gusto y también la misma admiración por lo que está ocurriendo. ¿Ya? Entonces, mi idea fundamental para compartir con ustedes es hablar de esto que llamamos la variabilidad climática. El clima tiene una característica fundamental que es inherentemente cambiante, y eso lo experimentamos dentro de un día, dentro de una semana, en las estaciones del año e incluso con que los años no son iguales, ¿verdad? Este año en particular ha sido muy marcado por una condición de bajas precipitaciones y no siempre había sido así. Entonces, si ustedes observan información de registros históricos, se van a dar cuenta de que es inherentemente variable. La pregunta, y ahí viene mi segundo punto, es si es que esa variabilidad está de alguna manera contenida o si esa variabilidad lo que tiene es más también una tendencia, una proyección hacia el futuro. Y voy a hablar un poquito de dónde están esas bases científicas, dónde están las herramientas que utilizamos y cuáles son las proyecciones que hacemos. Tengo yo una gran fortuna porque en la posición en que me ha tocado trabajar en los últimos años, he podido ser testigo bastante privilegiado de acciones también y de respuestas que hace la comunidad política, la comunidad científica, la comunidad empresarial frente a este tema, y les puedo compartir un poquito qué es lo que se está haciendo. Entonces, espero esto les guste. Mi primera diapositiva es una construcción muy simple, ¿verdad? El gran concepto de una variación, de una fluctuación climática, una variabilidad climática, es algo que ocurre a múltiples escalas. En lo que llamamos el tiempo atmosférico, esta cosa sinóptica que consultamos día a día, si es que va a llover o no, cuál va a ser la temperatura, si vamos a tener condiciones de nubosidad, etc. Es una manifestación de que no todos los días son iguales. Si fuesen todos los días iguales, estaríamos ciertamente súper preparados para qué es lo que va a ocurrir. Pero necesitamos información de pronóstico y para eso recurrimos a los mismos mecanismos matemáticos y físicos de los que nos empiezan a hablar también a otras escalas de tiempo, 2 a 3 meses, 6 meses, un año, 1 a 3 décadas, hasta que desencadenamos a varias décadas, incluso siglos, en lo que nosotros llamamos este cambio en el clima. Entonces, si ustedes quisieran una analogía de lo que estoy hablando yo,
Piensen que nuestro clima es como el océano, y el océano, el comportamiento que tiene el mar, tiene dos grandes componentes. Uno es el oleaje, el que va a hacer que vayan y vuelvan las olas, y va a hacer que sea un mar no calmo, y también la marea. La marea significa que consistentemente todo este mar se eleva. En ese sentido, la variabilidad climática es como este oleaje, años secos, años lluviosos, etcétera, pero estamos detectando también una tendencia en ese sentido, que es análogo a esta marea que yo les propongo. ¿Mm? Pregunta que uno hace, o que a uno le hacen con mucha frecuencia, bueno, pero el clima otras veces ha cambiado también. Hemos tenido situaciones de esa naturaleza. Es una lámina que tomé prestada de unos colegas de un centro en la Universidad de Chile, y que también tiene un grupo de investigación muy activo en la Universidad Austral. Es gente que se dedica a reconstruir el clima investigando distintos tipos de registros. Algunos son de corte histórico, como lo muestra este libro, otros son los anillos de crecimiento de los árboles, y logran generar esta cronología que nos muestra, no es necesario que yo les explique el cómo se hace, pero que nos muestra que hay fluctuaciones importantes, que hay décadas o periodos incluso más prolongados en que tenemos condiciones más secas, que tenemos condiciones más lluviosas, etc. O sea, está en nuestro registro, y conforme aumentamos esto a escalas cada vez mayores, nos vamos encontrando con cierto tipo de sorpresa. Ahora, yo me voy a referir a un periodo más bien reciente, me voy a referir a los últimos 30, 50 años, y voy a tratar de comunicarles qué es lo que estamos viendo para los próximos 30, 50, 70 años, que está dentro del horizonte de nuestro quehacer, y nos comunica con nuestros hijos, con nuestros proyectos personales, y también con el desenvolvimiento de nuestro país y del mundo como lo conocemos. ¿Mm? Antes que eso, quiero más o menos contarles de dos grandes controladores del clima. Espero que es una figura que se aprecie. Ustedes están viendo Sudamérica, ¿verdad? Nuestro Chile, que se extiende en la zona oriental de la cuenca del Pacífico. Este es el Océano Pacífico. En esta región se ubica normalmente una cosa que es un centro de altas presiones, que se conoce como el anticiclón del Pacífico, y un poquito más abajo se encuentra la zona por donde transitan normalmente los sistemas frontales. Estoy tratando de reflejarlo como si fuera un cauce, ¿verdad? Y estas flechas están indicando cuál es el derrotero que ellos toman, y estos sistemas frontales impactan en nuestro continente. El juego está básicamente en la relación que hay entre estas zonas de alta presión y la posibilidad de que estos sistemas frontales ingresen más al norte o sigan en la zona sur. Cuanto más fuerte es este anticiclón, cuanto más persistente su magnitud, está con mayor intensidad, y sobre todo si es que se encuentra más cerca de nuestro continente, si se encuentra más ubicado, a lo mejor más próximo a la zona de Santiago, más al sur, más difícil es que estos sistemas frontales logren ingresar y que tengan precipitaciones. Voy a aprovecharme de una cosa que acaba de ocurrir para lo que les quiero mostrar, y que es, voy a usar una aplicación que se llama Windy, y quiero mostrarles más o menos lo que ha ocurrido en las últimas horas, y que ilustra súper bien de lo que estoy hablando. Esto se los presento nada más que para que ustedes logren apreciar un poquito qué es lo que está pasando con el clima en las últimas décadas. ¿Mm? Entonces, yo sé que no estoy compartiendo mi pantalla, pero lo voy a hacer ahora. Y quiero simplemente... ¿Ven ustedes ahora una animación que está en esta cosa que se llama Windy? Sí, se ve la aplicación. Perfecto. Mira, este es el día de hoy, el 23 de junio. Acabamos de tener precipitaciones. Vean ustedes cómo hay una zona de altas presiones en esta región. Alcanzan a ver mi manito, ¿verdad? Pero esta Sí. zona de altas presiones se encuentra como retirada,
Y esto es lo que permite que un sistema frontal, que está marcado con estos colores, logre avanzar sobre la zona de Santiago. Esto es lo que esperamos ocurra para el viernes. María José me estaba preguntando si se esperaban más precipitaciones. Sí, podrían haber más precipitaciones hasta el viernes. Pero más interesante, fíjense qué es lo que ocurre cuando vuelve a encontrarse esta zona de altas presiones con el territorio. Ya estamos yendo más allá del viernes hacia el sábado, y en la medida que este sistema de altas presiones prevalece, se acerca y se intensifica, los sistemas frontales como el que podría venir hacia el sábado o el domingo, ya se encuentran imposibilitados de llegar a nuestro territorio. Hay como un juego entre ellos dos. Entonces, si esta zona de altas presiones se debilita, los sistemas frontales pueden entrar. Si esto está más fuerte y más estacionado sobre nuestra región central de Chile, se hace más difícil que ellos lo logren hacer. Entonces, veamos cómo traducimos esto a lo que nos está interesando a nosotros, que es climatológicamente, qué es lo que está pasando en los últimos años. Bueno, estos son datos de la medición de esta zona de altas presiones desde 1950 hasta el presente, y se van a dar cuenta ustedes que tenemos una década en que, desde el punto de vista como del promedio, este sistema de altas presiones se ha encontrado anormalmente más intenso. ¿Y esto qué es lo que ha significado para nosotros? Ha significado que las precipitaciones tiendan a verse más bien reducidas. Tenemos, la última década ha sido una de las más secas que ha tenido la región central, y con una sequía bastante prolongada en el tiempo, y ha sido fruto de que tenemos una mayor actividad de esta zona de altas presiones en nuestro territorio. Hay otro controlador del clima, que es el comportamiento de la zona del Pacífico ecuatorial. Esta región se ha visto, sufre modificaciones en su temperatura. En esta zona hemos dispuesto un arreglo de boyas donde dejamos sensores y podemos monitorear qué es lo que está ocurriendo con la temperatura. Cuando se ve que esta región se comporta anormalmente más cálida, lo que conocemos como fenómeno de El Niño, ocurre que el sistema de altas presiones se debilita y pueden ocurrir con más frecuencia las precipitaciones. Por el contrario, cuando encontramos que esta región, la temperatura es, por el contrario, más fría, como muestran esta gráfica en la última década, que es lo que ha estado ocurriendo, cuando se encuentra más en una fase llamada de niña, el sistema de altas presiones que nos mostraba anteriormente se tiende a ver fortalecido. Entonces, la consecuencia de esto es que mientras más frío sea el Pacífico ecuatorial, alguna incidencia tiene sobre nuestro clima en Chile central. Esto es lo que vemos a partir de análisis históricos de los datos de precipitación, como lo que está mostrando acá el indicador de este fenómeno del Niño. Cuanto más cálido está, si está por sobre 0 hasta 2 grados por sobre 0, me refiero por sobre su promedio histórico, o bien si se encuentra más bien anormalmente frío. Y lo que vemos es que hay una asociación y nos encontramos con que en los años niños hay una posibilidad de tener mayores precipitaciones, y los años más fríos, que denominamos de la niña, han sido los que nos enmarcan en condiciones más secas. ¿Qué es lo que está pasando? Que nuestra última década está más bien en el ámbito de lo frío o lo neutral, y que hace mucho tiempo que no tenemos un buen fenómeno del Niño que nos traiga precipitaciones abundantes. ¿Qué más cosas estamos viendo en nuestro Chile central? Estamos viendo alguna tendencia a la variación de las temperaturas. Aquí la temperatura máxima en la estación de Quinta Normal ha experimentado una tendencia al alza, y también una ligera fluctuación de que las mínimas se están haciendo un poquito más frías. O sea, nos estamos viendo hacia un clima que es un poquito más extremo, pero lo más manifiesto, lo más claro, ha sido esto de temperaturas altas un poquito más intensas. Hace 3 años atrás o 4 años atrás, en el 2017, tuvimos un verano inusualmente caluroso. Tuvimos
30 días de enero con temperaturas máximas por sobre 30 grados. Esto significó, si ustedes se recuerdan, una gran incidencia de incendios forestales, porque las altas temperaturas, la sequedad ambiental, ayuda a la propagación de incendios, y también que la vegetación se viese bastante afectada por este clima un poquito más tórrido. En muchos otros contextos y en muchas otras localidades se están viendo situaciones de esta naturaleza. Una tendencia a que las temperaturas vayan incrementándose paulatinamente, ¿verdad? Quizá no tan dramáticamente, pero que si uno une los datos mediante análisis estadístico se da cuenta de esta fluctuación y de este incremento de las temperaturas. ¿Qué está pasando desde el punto de vista de las precipitaciones? Esto ya es un análisis más fino, no es estación por estación, sino tratando de tomar el colectivo de todas las estaciones. La Dirección General de Aguas nos pidió que hiciéramos un trabajo al respecto de ir detectando a través de un indicador de sequías qué es lo que está ocurriendo, y ustedes van a ver que están abundando los puntitos cafés. Lo que nos está hablando es eso de que se está observando una tendencia a la reducción de precipitaciones. Aquí estamos entre por lo menos la región de Valparaíso, la metropolitana, la región de O'Higgins, un poquito al norte del Maule. Aquí hay como una zona pequeña de transición y a lo mejor se desconecta. Hacia Ñuble ya uno puede tener una situación un poquito distinta, pero lo que llamamos la zona central, ¿verdad? Incluso con la parte sur de la región de Coquimbo, vamos viendo que hay una tendencia al desecamiento. Y si agregamos todos los datos de precipitación de esta zona, nos estamos dando cuenta de que hay una tendencia importante a la reducción de precipitaciones que manifiesta en los últimos 30 o 40 años. Más interesante aún es el hecho de que tenemos sequías que tienen una persistencia cada vez mayor. Esto quiere decir, por ejemplo, históricamente hay una sequía ubicada en torno al año 1962, pero que su duración fue de solo un año. Posteriormente, esta es una sequía de las más famosas que tenemos en la región central, que es la sequía del año 68. Se le llama del año 68, pero se extendió entre el 67 y el 69, una duración de 3 años. Entre el 94 y el 96 también nos encontramos con un periodo de sequía, pero cuya duración fue de 3 años. Y la anterior, también bastante aguda, ocurrió en 1998, fue bastante extendida en todo el territorio central, pero su duración fue solo de 21 años. ¿Dónde estamos actualmente? Estamos en una década prácticamente de precipitaciones por debajo de lo normal. El año recién pasado, en 2020, tuvimos aproximadamente 160 milímetros, que es largo por debajo del promedio histórico de la región metropolitana, por ejemplo. Lo usual es tener entre 280 y 300 milímetros. Pero nos pareció bastante bueno porque el año 2019, hace 2 años, fue uno de los 4 más secos en lo que va corrido de la historia reciente, ¿no? Nuestro problema es que esta es una sequía que se está extendiendo en el tiempo bastante y que tenemos entonces un nivel de estrés sobre los sistemas de aprovechamiento de agua bastante importante. Esta figura muestra la misma realidad de una forma un poquito distinta. La construyó un meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile y que nos muestra en las curvas en gris, muestran cómo cada año acumula sus precipitaciones. Entonces hay algunos años que en el fondo llueve bastante, incluso puede llegar a 700 milímetros o más, como fue el año 1997 aquí en Santiago. Pero lo que está ocurriendo es que nuestro año 2021, hasta al menos las estadísticas que llevamos al 31 de mayo, comienzos de junio, iba por el carril de uno de los 10 más secos. Lo mismo está ocurriendo en Puerto Montt. Desgraciadamente, Puerto Montt ha experimentado también una sequía bastante importante. En los últimos años ha tenido entre el 2016 y el 2021 varios años seguidos de bajas precipitaciones, y la acumulación de precipitaciones de este año hasta el 31 de mayo
todavía era bastante insuficiente. O sea, esta tendencia que estamos viendo, esta reducción de precipitaciones se está haciendo manifiesta también en el año 2021. ¿Qué más se ve afectado con esto? Esto tiene consecuencias en distintos ámbitos, ¿verdad? Deja de llover y hay, por supuesto, todo tipo de trastornos. Trastornos, por ejemplo, en el arrastre de sedimentos que tienen los ríos y cómo ellos influyen en el comportamiento de las corrientes marinas. Hay un deterioro de la vegetación. Nuestro bosque mediterráneo, nuestro bosque que ustedes observan en, no sé, en Pirque, en el Cajón del Maipo, incluso en Alto Cantillana, tiene ciertas aptitudes evolutivas en las cuales se ha acostumbrado a un régimen de precipitaciones no muy intenso, pero es capaz de soportar. Y ahora incluso las precipitaciones han descendido tanto que se ve sumamente afectado. Les voy a mostrar otra imagen que habla de eso. Ha habido un incremento de los incendios forestales, decretos de declaración de escasez o de sequía que proliferan en distintas regiones, el uso de camiones aljibes, o sea, hay distintos trastornos que están siendo evidentes a propósito de esta sequía. Este es un trabajo que está haciendo un estudiante mío en que estamos analizando mediante imágenes de satélites qué es lo que está ocurriendo con el comportamiento de la vegetación. Construimos también un índice. Con un satélite uno puede investigar el nivel de verdor o el nivel de vigor que puede tener esta vegetación. Comparativamente, vean ustedes cómo se estaba comportando el año 2003. Los colores celeste y azul nos hablan de un rango más o menos razonable o vigoroso, y vean ustedes cómo estaba reaccionando hacia el 2019. En zonas, aquí estamos viendo la región de Valparaíso y la región metropolitana, vean ustedes cómo la vegetación vista desde un satélite muestra estos signos de estrés. El periodo octubre a marzo no es tan intenso como el de junio a noviembre, probablemente porque el uso del riego hace que las zonas agrícolas de todas maneras enmascaren un poquito la señal de la falta de precipitaciones. Pero se nota la diferencia comparativamente con otros años anteriores. Entonces el resultado de por qué estamos viendo esto era, como yo les decía, esta mayor predisposición, esta mayor tendencia a tener estas altas presiones en la región del Pacífico, cerca de nuestro territorio. Se está hablando de una configuración bastante especial, donde no solamente la zona del fenómeno del Niño está muy frío, sino que más hacia el Pacífico cercano a Nueva Zelanda se está estableciendo una mancha cálida y esto hace que predominen las altas presiones y para nosotros esto signifique una reducción de precipitaciones. Eso es más o menos lo que estamos viendo y en el marco donde estamos trabajando. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos en esto? ¿Verdad? Podríamos decir que el futuro nos depara una situación más o menos parecida a la que estamos viendo y espero yo compartir con ustedes un poquito la respuesta. Parte de lo que les voy a mostrar surge de la siguiente premisa. Estamos viendo una acción del hombre sobre el clima bastante, bastante clara de observar. Para uno resulta más o menos sorprendente que uno como persona tuviese alguna capacidad de modificar los patrones del clima. Pero hay que recordar que en el planeta Tierra nosotros somos 7.000 millones de personas. Y esas 7.000 millones de personas colectivamente sí tienen una gran capacidad de hacer transformaciones importantes que a veces a ojo de una persona natural no son tan evidentes. Y lo que hemos logrado en los últimos 100 y sobre todo en los últimos 50 años es modificar un poquito la composición química de la atmósfera por la vía de ir generando más gases que se conocen como gases de efecto invernadero. Uno de ellos es el dióxido de carbono y que es el fruto de la combustión que realizamos para generar energía, del transporte público, de la deforestación, etc.
Entonces, hemos logrado un cambio importante y prácticamente hemos elevado en 100 partes por millón en los últimos 100, 120 años, con una tasa cada vez más intensa en los últimos 40, 50 años. En respuesta a este incremento del dióxido de carbono, la temperatura del planeta, miren, la temperatura, este es el promedio de todos los termómetros del mundo, también está mostrando una tendencia al alza. A uno puede no parecerle algo muy significativo, decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre 15,5 grados de promedio de la temperatura del planeta a 17 o 16,5? Hay solo 1 grado de diferencia. Asociado a eso hay un montón de consecuencias en términos del funcionamiento del sistema planetario, y a lo mejor parte de la sequía que estamos observando actualmente es ya una respuesta a estos cambios en el comportamiento del clima. Esta es una de mis figuras favoritas. Es una figura que es un compuesto de imágenes tomadas por un satélite. El paso. Ah, sí, bien. ¿Perdón? Perdón, ¿pueden bajar sus micrófonos, cerrarlos, por favor? Como decía yo, es una de mis imágenes favoritas. Es una imagen que es un compuesto, vale decir, se tomó una fotografía en un cierto momento y se pega adosado al siguiente, porque tú no puedes tener todo el planeta de noche al mismo momento. Pero sí tiene un mensaje que es conmovedor. Es que nuestra acción humana es capaz de iluminar el planeta. Y esto es realmente una clara forma de observar lo que significa el ser humano en el colectivo actuando sobre la naturaleza. Tenemos tanto poder como para lograr, y vean ustedes que es claramente discernible, ciudades emblemáticas como Nueva York, como Washington, como París, como Tokio, ¿verdad? Como Buenos Aires, como Sao Paulo, eventualmente. En esto, entonces, en esta capacidad que tenemos de accionar sobre el clima, nos empieza a inquietar. Y para proyectar hacia el futuro qué es lo que podría pasar con el clima, requerimos de herramientas bastante sofisticadas, ¿no? Estos computadores que están representados en esta imagen son del carácter de supercomputadores, que son capaces de resolver un número importantísimo de ecuaciones y de escenarios para cada uno de los puntos que representa esta grilla en la cual hemos dividido el planeta Tierra. Y son sensibles a lo que nosotros denominamos como escenarios. Nadie sabe cómo va a ser el futuro. Nadie sabe cuál va a ser la trayectoria de estos gases de efecto invernadero, pero sí sabemos que frente a distintos modos de comportamiento, pudiese entonces establecerse una suerte de trayectorias probables de cómo va a reaccionar este planeta. Esto es lo que nosotros hablamos de escenarios de cambio de clima, algunos que son más intensos, que está representado por esta línea azul, donde la concentración se dispara. Fíjense que está actualmente cerca de 400 partes por millón y podría llegar a 900 partes por millón hacia fines de siglo. Otros en los cuales hay un mayor entendimiento del rol de energías renovables y de un modo de crecimiento más sustentable y que mantiene más o menos contenido esta trayectoria. Entonces, frente a este abanico de posibilidades, hay también un abanico de respuestas. Estos computadores lo que generan son distintas trayectorias, ¿verdad? Y aquí esto es como una ensalada de líneas, ¿verdad? Pero que en el fondo uno logra ver cuál es más o menos la tendencia que ellas debiesen manifestar en los próximos años. Y pareciera ser de que estos modelos nos están diciendo de que hay una alta probabilidad de que las condiciones de temperatura del planeta y todos los cambios de clima asociados pudiesen prolongarse en las próximas décadas. Y por lo tanto hay un llamado a decir, tenemos que hacer acciones para reducir la tasa a la cual estamos emitiendo estos gases de efecto invernadero en el futuro y mantener el planeta funcionando dentro de los rangos que conocemos.
¿Mm? Con estos modelos uno puede hacer proyecciones de cambios de clima, esto es lo que hacemos a nivel global, ¿verdad? Donde hay escenario, a la izquierda uno menos intenso, donde nos dice que la temperatura planetaria podría crecer entre 0,5 y 1,5 grados, a situaciones bastante más marcadas, donde nos dice que de continuar por una trayectoria de uso intensivo de combustibles fósiles, la temperatura podría escaparse, ¿no? y subir 3-4 grados por sobre los niveles actuales. Las precipitaciones, por su parte, también tienden a tener una respuesta a estos cambios de clima. Nuevamente, en el lado izquierdo tenemos lo que representa un cambio climático menos intenso, y en el lado derecho algo más intenso. En las precipitaciones ocurre algo menos generalizable. Hay lugares que se transforman en mucho más lluviosos, y hay lugares, por ejemplo, nuestro Chile central, que tiene una tendencia a mostrar un desecamiento. Nosotros en el trabajo en la Universidad Católica desarrollamos escenarios también para Chile de mucho mejor resolución espacial, y pueden ustedes ver lo que estamos proyectando para cambios de temperatura en Chile central, del orden de 2,5 grados podría llegar a ser, esto es contingente en un escenario de altas emisiones, y también una tendencia a la reducción de precipitaciones que es importante, es bastante significativa, está expresado aquí en términos porcentuales, ¿verdad? Estamos hablando de 2, 3, 4, 5, hasta un 15% de reducción de precipitaciones hacia el 2050. Conscientes de eso, tuvimos una posibilidad de desarrollar un proyecto muy interesante solicitado por el Ministerio de Medio Ambiente para disponer de un atlas de riesgos climáticos. Desarrollamos un producto bastante sofisticado para que las personas pudiesen investigar acerca de los riesgos futuros, y aquí hay un ejemplo de cómo cambiaría una métrica que son los días calurosos, ¿verdad? Comparando la situación actual versus la situación futura. Mientras más aparecen estos colores cafés o amarillos, significa hay mayor número de días en un año que cumplen, por ejemplo, con el que debe tener más de 30 grados, y lo desarrollamos para un número importante de indicadores que permitieron una gran flexibilización. Pero además hemos hecho otro tipo de esfuerzos por traducir qué significan estos cambios de clima en el futuro para otro tipo de sistemas. Por ejemplo, mirar qué es lo que ocurre con los ríos y los caudales de los ríos en la condición actual, la condición futura. Nosotros tenemos 4 cuencas que son las que más monitoreamos porque tienen regímenes climáticos e hidrológicos distintos. Aquí está representado el Limarí, la cuenca del Maipo, Maule, incluso más al sur a veces hemos trabajado en la cuenca de carácter pluvial del Cautín. Vean ustedes cómo la línea negra representa el hidrograma clásico, el cómo se distribuye la oferta de agua del río en una condición promedio climatológica para el río Limarí, y cómo en la medida que nos vamos moviendo hacia el futuro tenemos cambios bastante sustantivos en términos de la disponibilidad de agua, y no solo la disponibilidad de agua, sino el momento en que hay una oferta de agua importante. Aquí una zona que es bastante estresada y que esperaríamos tuviese también cambios muy significativos. La cuenca del Maipo es también sujeta a cambios de clima importantes. La cuenca que abastece a Santiago, pero que abastece también a una agricultura, que abastece a una generación eléctrica, y por lo tanto las reducciones de caudales que estamos viendo son muy importantes y nos hacen pensar acerca de que hay que introducir nuevas medidas de gestión y de ahorro de agua para poder enfrentar estos escenarios. Cuenca del Maule, por ejemplo, este es un régimen mixto con un poquito de efecto de las lluvias invernales, pero también de las nieves y su derretimiento en el periodo veraniego. Tienen reducciones
un poquito menos significativas que en la zona central de Santiago, pero todavía importante. Y aquí, ojo, tenemos una de las centrales hidroeléctricas más importantes de Chile. Entonces hay múltiples aristas por las cuales podríamos ver impactos hacia el futuro. Este atlas de riesgos lo estructuramos no solamente para investigar clima, sino también para comunicar de la mejor manera hasta nuestra mejor capacidad de entendimiento, el cómo reaccionarían distintos sectores o sistemas. Fue un ejercicio sumamente interesante y construimos colectivamente con más de 20 grupos de investigación, trabajando en temas de cómo respondería la agricultura, el bosque nativo, los riesgos para la salud humana, la acuicultura, el turismo, la biodiversidad, etc. Bastante es un producto que estamos muy contentos de haberlo puesto a disposición de autoridades y de todas las personas en general. Y la idea es que lo vayan utilizando para irse familiarizando con los riesgos que hay efectivamente asociados al cambio de clima. Les muestro un ejemplo. Un trabajo que hicimos para determinar cómo podría ser el cambio en la producción de cerezos y cuáles van a ser las amenazas futuras y actuales y dónde están los puntos más críticos. Siempre hay un poquito de complejidad en comunicar qué significa riesgo. En este caso el riesgo es un riesgo relativo. Ustedes van a identificar la comuna o las comunas que comparativamente a las demás pudiesen tener los mayores indicadores de riesgo, pero no necesariamente significa que están per se bajo amenaza, sino que se encuentran como la menos favorecida en relación a las demás. Termino con dos ideas. Entonces, sabemos que el clima es fluctuante, sabemos que estamos experimentando actualmente un periodo bastante intenso en la zona central de reducción de precipitaciones, es consistente con el futuro. O sea, lo que observamos hoy día está relacionado con las proyecciones futuras. Entonces hay un llamado importante a que hagamos cosas, y tiene dos ámbitos el hacer cosas. Uno, no sé si ustedes han oído hablar de esto, pero Chile tiene un compromiso de alcanzar lo que se llama la carbono neutralidad. La carbono neutralidad es básicamente desviar su trayectoria, que está en esta línea roja, de emisiones de gases de efecto invernadero, construir una nueva trayectoria que está aquí en verde y que tiene la posibilidad de equiparar toda la capacidad que tienen los bosques y la vegetación de ir almacenando las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en una trayectoria en rojo, lo que nos ofrece nuestra biodiversidad en nuestro sistema de bosques lo sobrepasamos, pero en la trayectoria en verde debiera haber un match. Entonces nuestro propósito es llegar al 2050 en una suerte de presupuesto balanceado, y eso es una buena noticia. Estamos trabajando para hacerlo realidad en distintos ámbitos. Pero la segunda área en la cual uno tiene que empezar a pensar es en la de una adaptación. Y esto quiere decir entender muy bien que hay una realidad en el futuro que tiene una cierta factibilidad de que ocurra, y ver de qué manera uno puede hacer ajustes en su modo de vida, en sus sistemas productivos, en su organización, de tal manera de verse de la menor manera impactado. En particular, yo creo que el tema del agua en la zona central de Chile es súper crítico, y tenemos que hacer acciones para ir generando ahorros importantes en el uso de agua en todo ámbito. Y aquí sí lo aterrizo a lugares como la agricultura, bosques, jardines, etc. Ir pensando en que el futuro a lo mejor es cada vez más probable décadas como las que estamos observando actualmente que décadas más lluviosas como las que tuvimos en los años 80. Y hay que ir pensando estrategias de adaptación. En el fondo, lo que hay que ir tratando de hacer es repensar mucho de nuestro concepto de desarrollo e ir propendiendo a uno que haya un buen balance
entre los intereses del medio ambiente, los intereses de la sociedad y el desarrollo económico, el concepto clásico de la sustentabilidad o sostenibilidad hacia el futuro. Muy bien, pues con esta linda diapo espero terminar y que conversemos ahora o que contestemos preguntas si a ustedes les parece bien. ¿Les parece, María José? Fantástico. Vamos a leer algunas de las